quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Para responder a esta pregunta con fundamento y con solvencia, no hay que tener respuesta propia, no hay que tener una respuesta ocurrente, imaginativa, creativa. Hay que escuchar la respuesta contenida en los evangelios. Una respuesta antigua y más de 2 veces milenaria, pero respuesta perenne, respuesta vigente, por aquello que el mismo Cristo nos ha enseñado: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Abramos pues las páginas del Nuevo Testamento para escuchar atentamente esta respuesta. En el Evangelio de San Juan, Cristo se dirige a los judíos para decirles: por ventura no os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la guarda. ¿Por qué me queréis matar? Prosigue San Juan: por esto los judíos buscaban con mayor ahínco matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Y ya en el capítulo 8, esto que hemos leído corresponde al capítulo 5 y al capítulo 7, agrega el Evangelio de San Juan: sé que sois linaje de Abraham, le dice Cristo a los judíos, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Finalmente, y cuando el drama ya llegaba a su final, dice el mismo Evangelio joánico: y desde aquel día resolvieron matarlo. Obsérvese el uso exacto de los pronombres que hace el Evangelio. Me queréis matar, matarle, matarme, matarlo. En esta época de tantos descuidos semánticos y de tantos y tan ruines aplebeyamientos idiomáticos, conviene que tengamos en cuenta esta precisión lingüística del Evangelio de San Juan, porque el pronombre personal usado con insistencia no hace referencia a una sola parte del ser, sino a todo el ser, aquello que lo representa o es la razón constitutiva y principal del ser a quien el pronombre se refiere. No se puede decir, hablando con propiedad, que la mano golpea. Golpea el hombre por la mano o mediante la mano. No se puede decir tampoco, hablando con propiedad, la mano duele, sino me duele la mano. Cuando las partes del compuesto personal hacen o padecen algo, dan o reciben algo, todas esas acciones o pasiones tienen como último término la persona que las posee. De la persona proceden y a la persona se atribuyen. Siendo esto así, lo principal en los seres racionales es la persona, porque las sustancias que son partes del compuesto no subsisten en sí mismas, sino en la hipóstasis o persona, que es la poseedora de todo el compuesto. En Cristo no hay persona humana, Cristo es persona divina. Luego, cuando Cristo decía, me queréis matar, con ese me se refería a la persona, a la única persona posible en Jesucristo, que es la persona divina. El diccionario se vale de una sola palabra para designar a quienes matan a Dios. Esa palabra es deicidas. Y el Nuevo Testamento asigna a los judíos este condenable propósito finalmente consumado y ejecutado. Los judíos quisieron matar y mataron a Cristo. Por lo tanto, los judíos son deicidas. Se imponen algunas precisiones a esta primera cuestión, sobre todo teniendo en cuenta algunas posibles y legítimas objeciones.
Primera precisión. Aunque los judíos no pudieran matar definitivamente lo principal en Cristo, y Cristo lo sabía, lo más íntimo y lo más constitutivo de su ser, que es su persona, eso que ellos y él sabían que no se podía matar, él se refería a ello cuando les echaba en cara que lo querían matar, y su rayo les echaba en cara. Cristo no se limita a noticiar neutramente lo que están haciendo los judíos, sino que carga ese retrato y esa descripción de esa acción homicida, deicida, con un adjetivo calificativo altamente despectivo. Eso era lo que los judíos querían hacer: matar a Cristo, a su persona divina, matar a Cristo porque Cristo era Dios. Siendo Cristo una sola persona, uno el principio o sujeto que obra y padece, a él, a ese sujeto y a esa persona hay que referir todas sus acciones y todas sus pasiones, porque de esa persona parten y en esa persona terminan. Segunda precisión. Aunque los judíos solo matasen el cuerpo de Cristo, siendo como era ese cuerpo, apropiado por el verbo de Dios y unido sustancialmente a él, y viviendo como vivía en él y con él el verbo de Dios, esto es Dios mismo, le quitaron a Dios esa vida que vivía en y con el cuerpo de Cristo. Ahora bien, quitar la vida a otro es matarlo. Si los judíos quitaron la vida al cuerpo de Cristo en que vivía Dios, mataron a Dios. Luego, ratifiquémoslo, son deicidas. Quienes dijeran que los judíos mataron a Cristo, quienes reconocieran esto, pero rechazaran llamar deicidas a los judíos, caerían ipso facto en la herejía nestoriana, según la cual en Cristo había dos personas. Recordemos que la herejía nestoriana fue condenada solemnemente en el Concilio de Éfeso. Tercera precisión. Estos textos neotestamentarios que designan a los judíos como deicidas no son, ya lo hemos dicho, una designación neutra, aséptica. Son una inculpación. Cristo les está reprochando una conducta dolosa, pecadora, desordenada, mala. A ver si lo entiende Monseñor Alonso. A los judíos a quienes el Señor objeta y reprende, Cristo no les dice: vosotros sois buenos que no os habéis atrevido a ser justos. Ni siquiera se lo dice utilizándolo ustedes. Le dice: vosotros sois hijos del demonio, que es mentiroso y homicida desde el principio. Y cuando los judíos intentan disculparse diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostitutas, el Señor le dice: no, vosotros no sois hijos de Abraham. Ergo, el Evangelio continúa. Por si resultaran excesivas estas perícopas evangélicas, recordemos lo que dice alguien más sosegado, como Séneca: sine Deus esse non potes bonus vir. Un hombre bueno no puede carecer de Dios. Mucho menos un hombre bueno puede desear y ejecutar la muerte de Dios. Hay que levantar todavía otra objeción, y esta es un poco más densa y requiere un análisis más cuidadoso. Esta objeción estaría contenida en las mismas palabras de Cristo que recoge San Lucas en el capítulo 22. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, esta objeción queda respondida por el mismo Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 22, cuando dice el apóstol: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. La ignorancia ciertamente es una excusa del pecado, pero los judíos no tenían ignorancia insalvable, sino ignorancia culposa. Sabían lo que hacían,
Sabían que mataban a quien se les había revelado y manifestado como Dios. Mataban al Dios que les decía que era pecado matarlo. El pecado supone el conocimiento. En este caso particular, conocimiento voluntariamente rechazado. Y ese conocimiento, cuyo rechazo voluntario ejecutaban los judíos, constituye un pecado. No era el conocimiento de Cristo como hombre el que tenían, sino el conocimiento de Cristo en tanto Dios. Por lo tanto, desconocer ese conocimiento es pecaminoso. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. También lo dice San Juan en el capítulo 10. Que los judíos tenían conocimiento de que Cristo era Dios se prueba con los mismos textos evangélicos. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me ordenó hacer, esas mismas obras que hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, ya que no me creéis a mí, creed a mis obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Juan 10:36. Los judíos tenían y debían tener entonces el conocimiento necesario y suficiente para reconocerlo como Dios y como Mesías, porque Jesucristo jamás les habló para probarles que era hombre, siempre les habló para probarles que era Dios. ¿Cómo y por qué los judíos debían tener ese conocimiento cuya falta o cuyo desconocimiento, valga la paradoja, los hacía culpables ante Dios? Tenían que tener ese conocimiento por las palabras de Cristo y por las obras de Cristo, específicamente por los milagros de Cristo. Volvamos entonces a repetir: ya que no me creéis a mí, creed a mis obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Jesús enseñó a los judíos la verdad sobre su mesianidad y sobre su divinidad, y confirmó esa verdad con milagros y con obras, para que pudieran ver y para que pudieran conocer, contemplar, considerar y entender cabalmente a quién tenían delante. No le creían porque no querían creerle. No le creían porque tenían pecado. Y el pecado supone ver la verdad y rechazarla voluntariamente. Otra vez es Juan quien aclara esta cuestión. Capítulo 8, versículo 37. No había en sus almas lugar para esta verdad. Y en el capítulo 15, versículo 24. No había lugar porque la tenían llena de odio. ¿Puede llamarse buenos a estos judíos que negaron el testimonio de palabra y de obra del Dios vivo? Si Cristo les reprocha la ausencia en sus almas de la verdad, si Cristo les reprocha la presencia en sus almas del odio, si Cristo les reprocha la presencia en sus corazones del rechazo, ¿qué más se necesita, Monseñor Alonso, para saber que no son buenos? Un abismo llama a otro abismo, dice el Salmo 41. El malo es un malhechor de sí mismo, dirá San Agustín en De Libre Arbitrio. Buenos no eran. Pero nadie se hace malvado de repente, dice Juvenal en la Sátira Tercera. Había un vaticinio sobre esta infidelidad judaica. Este vaticinio está contenido en el capítulo 6, versículos 9 y 10 de Isaías, cuando el profeta habla de quiénes son los incapaces de creer y anuncia quiénes serán los incapaces de creer. La causa de esta incredulidad está en la libertad humana que resiste a la gracia iluminativa de Dios. Por eso los judíos son culpables,
porque tuvieron en forma abundantísima la gracia iluminativa de Dios, pero libre y obstinadamente la rechazaron. No es que no se atrevieron a ser justos, mataron al justo. No eligieron a Barrabás por ser buenos, sino por estar posesos, empezando por el mismo Judas Iscariote, del que dice el Evangelio que el diablo entró en su corazón, salvo que se nos diga ahora con la nueva teología de que el ingreso del demonio al corazón de un hombre convierte a ese hombre en bueno. Quitar la responsabilidad a los judíos es hacer de Cristo o un ignorante que no sabía lo que decía, o un malvado porque los está acusando de un pecado que no habían cometido. Ratifica Jesucristo: a mí, porque os digo la verdad, me queréis matar. Juan 8:37. ¿Cuál es la verdad por la cual querían matarlo? Le pregunta Pilatos: te conjuro que nos digas de una vez si tú eres el Cristo, Hijo de Dios bendito. ¿Qué pregunta para una posmodernidad? ¿Cuántos problemas se hubiera evitado el Señor si hubiera consensuado la respuesta, si hubiera ocultado a las bases, si hubiera reunido a la Conferencia Episcopal Argentina? ¿Cuántos problemas si el Señor hubiera dudado, vacilado? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado en estos 20 siglos de lucha? Pero el Señor contesta de otro modo: ego sum rex, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero esa verdad tan claramente predicha por los profetas no hacía mella en las cerradas mentes de los judíos. Conocían las Escrituras, las entendían voluntariamente mal. Escudriñad las Escrituras, les dice Jesucristo, ellas dan testimonio de mí. Si no creéis en la Escritura, ¿cómo creeréis en mis palabras? Todo esto nos lo trae el apóstol San Juan en el capítulo 5 de su Evangelio. Los judíos no creían, no por falta de luz, no por falta de emoción interna de la gracia y de pruebas, sino porque no buscaban la gloria de Dios, porque no eran de Dios, porque tenían por padre al diablo, porque no tenían amor por Dios, porque carecían de la prontitud y de la buena voluntad necesarias para creer. Terminemos entonces con esta objeción que anticipaba que era un poco más larga que las anteriores. ¿Por qué Cristo dijo entonces: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Como el Señor había dicho: rogad por los que os persiguen. Así lo trae el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lo llevó a la práctica. Por eso dice: Padre, perdónalos. No porque Él no podía perdonar, sino para enseñarnos a rogar por quienes nos persiguen. ¿Qué alcance tiene este ruego? Perdona a los que se arrepienten. Perdona a los que realmente no supieron. No rogó por aquellos que prefirieron crucificarle antes que confesarle Dios, sino por aquellos que realmente, genuinamente no sabían lo que hacían. Los que no sabían lo que hacían tampoco pueden ser llamados buenos, ni mucho menos buenos que no se atrevieron a ser justos. Los que no sabían lo que hacían pueden ser llamados confundidos, como todos aquellos que sobre determinados temas no sabemos lo que hacer. Estamos confundidos, desorientados, perplejos. El que confunde el bien y el mal es un enemigo del bien, dice Burke. Hasta aquí entonces la primera cuestión, con una conclusión categórica. Los judíos son responsables de la muerte de Jesucristo y por lo tanto deben ser llamados deicidas.
Iniciamos bloque musical. Tendría flores el árbol con el que se hizo la cruz, en la que fuera clavado, en la que murió Jesús. Daría frutos el árbol con el que hicieron la cruz, habrá jugado a su sombra Cuando era niño Jesús, ¿cómo serían las hojas? ¿Cómo serían las hojas del árbol que se hizo cruz? Las habrá visto el otoño, morar al viento Jesús. ¿De qué manera sería aquel árbol de la cruz que soportó el peso enorme Del Calvario de Jesús? Árbol, flores, frutas, hojas, madera de aquella cruz, donde andarán tus cenizas con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Escúchame, Jesús. Desde la cruz en la que tú fuiste clavado, me acompañas desde niño. Al universo acompañas como fuente de cariño, de inspiración, de alabanzas. Se dijo todo de ti, desde el sueño a la esperanza. Pero de pronto en mi alma nació la curiosidad. Jesús, yo quisiera saber después qué pasó, sin otro mortal se usó la cruz en la que te clavaron, o si la conociste antes que fuera tormento. Tu manto se conservó, la Verónica también. Pero ¿quién me dice quién, cuál fue el final de la cruz? O si conociste el árbol. Quiero saberlo, Jesús. Árbol, flores, frutas, hojas, madera de aquella cruz, donde andarán tus cenizas con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, de Jesús, de Fin del bloque musical. Continuamos con la conferencia. Segunda cuestión. ¿Por qué otra razón se puede decir que los judíos mataron a Cristo? Hay otros culpables. ¿Qué clase de culpabilidad es la que tienen los judíos? Cuando rezamos el credo, rezamos: creo en nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido, que nació de Santa María, que padeció y murió bajo Poncio Pilato.
Aquí también se necesita una precisión idiomática de esas que no abundan en nuestros días. Todas las proposiciones del credo tienen el mismo sujeto: el Hijo único de Dios. Fue concebido, padeció, nació, murió. Así como la Virgen Santísima es llamada verdadera Madre de Dios, porque dio al Hijo de Dios encarnado la vida humana, así a los judíos podemos llamar asesinos de Dios porque le quitaron la vida. El paralelismo, por contraposición, es perfecto. A la que da la vida humana a Dios se la llama Madre de Dios. A quien quita esa vida se lo llama deicida. Recordemos que si se objeta una de las proposiciones del credo, ya caemos en herejía. San Pedro corroborará esta grave acusación cuando, a través de sus palabras, dirigidas a todo el pueblo de Israel ante el pórtico de Salomón con ocasión de una curación milagrosa, lo confirma claramente. Está en el capítulo 3 de los Hechos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilatos cuando éste juzgaba que debía ser puesto en libertad. Negasteis al santo y al justo y pedisteis que os entregase a un homicida. Matasteis al autor de la vida. Hay otra afirmación de San Pablo que completa esta afirmación que hace San Pedro. Matasteis al autor de la vida, pero crucificasteis al Señor de la gloria. Los judíos entonces fueron formalmente deicidas, porque el que mataron probó que era Dios, porque tuvieron suficientes pruebas de que Cristo era Dios. Pero fueron también materialmente deicidas, porque buscaron todos los recursos materiales para poder matarlo, para asesinar la naturaleza humana que por la encarnación se apropió de su divina persona. ¿Qué culpabilidad tiene el pueblo judío? La tienen todos por igual. La discutida, confusa y por momentos equívoca declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, de la cual se cumplen este año 45 años de promulgación, en este punto concreto que acabamos de preguntarnos, responde en la línea de la tradición, aunque lamentablemente después se aparta de la misma. La respuesta del concilio es la siguiente: Jerusalén no conoció el tiempo de la visita del Mesías. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio, más aún, no pocos se opusieron a su difusión. Las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo. Sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. Punto 4 de Nostra Aetate. Hasta aquí, esto es lo que siempre se enseñó en la Iglesia, y lo que permite discernir los buenos de los malos, los justos de los injustos, pero no vinculados al deicidio, que es siempre malo e injusto, y obra de malos e injustos, sino discernir la proporción y la responsabilidad de la culpabilidad hebrea. Por lo pronto no se puede decir todos lo mataron, incluyendo a la Virgen Santísima, a los apóstoles, a las fieles mujeres, a José de Arimatea. Tampoco se puede culpar del mismo modo a los que vivían cuando lo mataron y a los que viven ahora. A los que vivían entonces e intervinieron positivamente, activamente, y a los que vivían entonces e intervinieron pasivamente, subalternamente. ¿Qué extensión o qué restricción hay que darle a esta afirmación para que no sea ni excesiva ni deficiente? Pues bien, esto es lo que omitió el Concilio Vaticano II decir. Más que al número, hay que atender a la representatividad, a la presencia y a la vinculación del pueblo de Israel
con la causa por la cual mataron a Jesús. Representación, presencia y vinculación. Esta es la triple distinción que nos enseña a hacer el padre Núñez en su libro Los Deicidas. Veamos qué significa culpabilidad por representación. Por la representación se incluyen todos los jefes que en tanto tales estuvieron en guerra con Cristo permanentemente y voluntariamente. Lo mataron en un juicio real y genuino, pero injustísimo. Lo mataron sin poder acusarlo de culpable. Lo mataron sin hallar pecado en él. Lo mataron buscando y sobornando a testigos falsos. Esto aparece en el capítulo 26 de San Mateo. Todos los detalles de este juicio injustísimo, todos los pormenores de este juicio, fuera de todo quicio, de toda veracidad, de toda equidad, lo podrán leer ustedes en este libro magnífico que he traído para compartir después un párrafo con todos ustedes, de los hermanos Lehmann, que se llama La Asamblea que condenó a Jesucristo. No se trató de un juicio falso, sería quitarle gravedad a lo sucedido, sino de un juicio lleno de arbitrariedades, de desmanes, de desafueros, de extralimitaciones, de demasías, un juicio transido de inicua y endemoniada injusticia. Y estos son los términos adecuados, de inicua y endemoniada injusticia. Dijeron los judíos: nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir. ¿Quién es ese nosotros? El texto es también joánico, capítulo 19, versículo 7. ¿Quién es ese nosotros? En cierta manera, encubierta en la intención de los fariseos, todos los judíos, aquellos que estaban sometidos y unificados por la misma ley. El mismo Pilato entendió perfectamente que no eran solo ellos los pontífices los que lo habían entregado, sino ellos en primer lugar. Por eso dice Pilato: tu nación y los pontífices te han entregado a mí. Juan 18:35. Como se ve, quedan incluidos en una misma acusación y en una misma responsabilidad, pero separando. Los pontífices, como instigadores morales, son más responsables, y el pueblo judío, como nación, considerado no en cuanto a su totalidad numérica, pero sí en su totalidad global. Esa totalidad global, implicada e involucrada, se mostró solidariamente comprometida en la iniquidad de sus jefes. Siguieron a las cabezas que pedían la muerte de Jesucristo. ¿Y qué significa culpabilidad por presencia? No interesa aquí tampoco la aritmética, cuántos estaban presentes, sino el consejo de su muerte a sabiendas de su inocencia. Ese consejo de muerte otorgado por los jefes. Pero respondió todo el pueblo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Por un lado, entonces, está la cabeza jurídica de la nación, que tiene una responsabilidad principal. Y por otro lado, el pueblo mismo, que tiene una responsabilidad subordinada. Es una misma culpabilidad con diferente proporción, con diferente grado. Todo aquel pueblo de entonces, representado jurídicamente por sus autoridades, estuvo moralmente unido e implicado con las autoridades en la responsabilidad moral de un crimen. No con el mismo grado, no con la misma proporción, pero hay una culpabilidad ilevantable. Lo mismo pasa con el actual pueblo judío, los que se han convertido. Obviamente que al haberse convertido se han exculpado. Pero ¿qué pasa con los que no se han convertido? Con los que no se han arrepentido, con los que no se han culpado y reparado el crimen. Pues con estos judíos que viven ahora, hay que decir lo mismo que decíamos de aquellos que antaño fueron culpables. Mantienen una culposa responsabilidad,
porque mantienen una crapulosa continuidad moral voluntariamente acatada con aquellos deicidas. En cuanto al vínculo, también el pueblo actual, que aunque disperso por todo el mundo se considera unido con aquel y formando un todo con aquel, en virtud de la obediencia y sujeción a la misma ley fundamental, queda incurso de alguna manera en idéntica responsabilidad moral, mientras no se desligue positivamente, públicamente, de aquel vínculo que los hizo a ellos y los hace a aquellos criminales. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío fue formado por la ley que les dio Dios. Con esa ley los constituyó pueblo. Con orgullo quisieron seguir buscando su propia justicia en la ley, en lugar de buscarla en la fe en Cristo y recibirla de Dios por medio de la fe en Cristo, según los designios del mismo Dios. Por eso San Pablo dice que con Cristo murió la ley, Romanos 10:4, pues siendo Cristo el fin de la ley, caducó con su venida. La ley solo habría de durar hasta que se cumpliera la promesa. Cristo libró a todos de esa ley para que todos, reconciliados con Dios, constituyeran la Iglesia, el único y definitivo pueblo de Dios. Dijo entonces Pilatos: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y dice el Evangelio, todo el pueblo la reclamaba para su conciencia y para la de sus hijos. Es decir, que no se contentaban con llevar ellos y su propia generación el peso infinito de ese horrendo crimen. Querían asociar a él a las generaciones venideras, todas las que siguieran en el decurso de los siglos. Y repetimos, en tanto y en cuanto esas generaciones venideras no abjuren de esa involucración culposa, seguirán siendo los titulares y los protagonistas de esa culpa. Hasta el mismo Renan, que no era precisamente un príncipe católico, aunque comparado con los que tenemos en danza, sí lo era, dice: si alguna vez hubo un crimen de una nación, un crimen evidentemente nacional, fue la muerte de Jesucristo. De modo que si el actual pueblo de Israel acata la ley por la que fue condenado Jesucristo, el actual pueblo es culpable. Hay que analizar entonces la culpabilidad judía a la luz de estas tres categorías: el vínculo, la presencia y la representación. Todo esto lamentablemente se cayó en el Concilio Vaticano II y los frutos de confusión no han cesado todavía. Tercera cuestión. Apliquemos principios elementales de metafísica a dilucidar la pregunta inicial. La esencia de la causa es causar o hacer. La causa se constituye en tanto causa por la relación causal que dice al efecto. De manera que según sea la razón de causar, tal será la causa. Las causas que pueden estar presentes en la muerte de Jesucristo son básicamente tres: la causa eficiente, la causa moral y la causa final. La causa eficiente física produce el efecto por su acción o influjo físico. En el caso que nos ocupa, el efecto físico es la muerte de Cristo, que fue producida materialmente por los soldados romanos, por los verdugos romanos. Ergo, los soldados romanos, los verdugos romanos, son la causa eficiente física del deicidio. La causa eficiente moral produce el efecto mediante una acción, algo que se imponga a la voluntad. En el caso que nos ocupa, fue la presión que los fariseos ejercieron en el pueblo y en Pilatos. Ellos son los verdugos morales. Pero la final, de la que poco se habla, actúa no por una acción como la física, sino por una atracción, una cosa que es la que impulsa a otra a obrar. En el caso presente, es la propia bondad de Dios
que le mueve a producir otra bondad, esto es la que existe en la ejecución de la misericordia divina sobre la humanidad pecadora. Esta bondad atrae o mueve a Dios a decretar la redención de Cristo y a ejecutarla. De modo que si vamos a buscar los buenos en la muerte de Cristo, el bueno por antonomasia, el bueno en singular es Dios. Y los únicos buenos posibles de esta historia trágica son los que no quisieron matarlo, aquellos que asistieron como testigos dolientes al deicidio. Ciertamente, ellos son los buenos, horrorizados, escandalizados, contritos, pero lo son en la medida en que no tuvieron ninguna parte en ese crimen horrendo. Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la cuestión 47, artículo 6 de la tercera parte, echa luz definitivamente sobre este punto. El pecado de los dirigentes judíos fue gravísimo, tanto por el género del pecado como por la malicia de la voluntad. Respecto al resto de los judíos, el pecado estuvo disminuido por su ignorancia, y con relación a los gentiles fue mucho más excusable, pues no tenían la ciencia de la ley. Agregando Santo Tomás una importante subprecisión: el pecado de los entregadores fue mayor que el de Pilatos, que condenó a Cristo por temor del César. Y aun que el pecado de los soldados, que le crucificaron por mandato y no por codicia, como Judas, ni por envidia y odio, como los príncipes de los sacerdotes. Aunque haya una ley que lo prohíba, es necesario discriminar. Esto es, distinguir. Esta operación particularmente noble de la inteligencia, que es jerarquizar y distinguir, hoy está prohibida por ley. Pero nosotros, al amparo de tantísimos abogados que habitan en este recinto, vamos a discriminar. Se suele decir a veces, con calculada equivocidad, que Cristo murió por todos. No nos referimos ahora a la discusión felizmente resuelta por Benedicto XVI acerca del promultis. Nos referimos ahora a que Cristo habría muerto por culpa de todos nosotros. Hay una culpa colectiva, esto se enseña para hacer la culpa difusa y para que no tengan culpa los que realmente tienen culpa. Si siguen así las cosas, un concilio más y van a decir que nuestro Señor se suicidó, con tal de que nadie tenga culpa de nada. Sino que a Cristo se le habría dado la muerte y Cristo la habría aceptado por culpa de todos nuestros pecados. A ver si podemos aclarar esto brevemente. Cristo no fue muerto por todos como causa eficiente o como causa física. De este modo, solo fue muerto por los romanos y por los judíos. Pero sí Cristo murió para todos, para que todos quedáramos salvos, aunque no todos lo sabemos, sino muchos sean los beneficiados de esta gracia. Es decir, sobre toda la humanidad cayó la sangre de Cristo redentora, también sobre los judíos. Pero solo sobre los judíos cayó la sangre de Cristo vengadora, porque solo ellos merecieron el castigo, pues solo ellos ejecutaron su muerte, como solo ellos pidieron que cayera sobre ellos y sobre sus hijos la sangre del justo. A ver si lo vuelve a entender Monseñor Alonso cuando le llegue esta grabación a manos de algún fisgón que se haya hecho presente esta noche. El único holocausto de la historia lo tuvo a Cristo por víctima y a los judíos por victimarios. Los demás holocaustos son cuentos chinos que, como dice el padre Castellani, ya ni en China lo creen. Cuarta cuestión: la responsabilidad romana. Esta responsabilidad obviamente se debe centrar en la persona de Poncio Pilato. Pilato es culpable de relativismo escéptico, de cinismo, de cobardía y de omisión. No son pocos pecados, me dirán, pero no hay en él una voluntad deicida. Al contrario, hay una voluntad débil, frágil, de salvar a quien consideraba inocente. ¿Cómo pudo suceder esto?
¿Cómo pudo suceder que un juez, tenido hasta ese momento por políticamente correcto, discretamente serio, aceptablemente razonable, pero llamado, a pesar de sus muchas desdichas, a aplicar las normas de la civilización jurídica más grande de todos los tiempos, cómo pudo suceder que al final haya cometido semejante desatino? Dejando de lado ahora las causas que están en manos de la divina providencia. El primer dato turbador que tenemos es que delante de Pilatos no hubo un proceso justo, propiamente hablando. Es decir, un procedimiento de comprobación de los hechos que concluyera con una decisión de la autoridad judicial. Se prescindió del proceso debido y esto es injusticia. Y sucedió algo atípico. Técnicamente hablando, Pilatos debía dar el exequatur de la sentencia decidida por el Sanedrín. Debía darla porque el tribunal judío no poseía el ius gladi, el derecho de la espada. En la práctica era un acto formal que no reclamaba necesariamente un nuevo juicio, pero sí un proceso formalmente cumplido. Pilatos se aleja de esta línea de conducta, aunque se interesa por el caso. Interroga al imputado, declara que no encuentra en él ninguna culpa, intenta de todos los modos posibles disculparlo. Por supuesto que no supo llegar hasta el final. Todo esto es verdad, pero ¿por qué se enfatiza tanto la responsabilidad de los romanos en nuestros días? Dice bien José Rodríguez Iturbe, en su trabajo sobre el relativismo, que hay una razón precisa de este encarnizamiento contra Poncio Pilatos. De esta manera se quiere quitar la responsabilidad a aquellos hombres del Sanedrín que ejecutaron un juicio abominablemente injusto. Para Hans Kelsen, como se sabe, Poncio Pilato no habría podido liberar al Mesías sin violar con ello el orden constituido. Por eso Hans Kelsen lo justifica. Pilato fue un modelo trágico de positivismo. Pero el procurador de Judea tuvo la culpa de una cosa más, la de no haber comprendido cuál era el fundamento de su autoridad. Pilato es víctima y verdugo del formalismo jurídico, es decir, de la incapacidad de prevalecer la justicia sustancial, la verdad sobre la caparazón vacía de la ley de los hombres. Jesús le ofreció la ocasión cuando le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si mi padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Pilato cayó. Por eso Hans Kelsen encuentra irreprochable la conducta de Pilatos y encuentra irreprochable que se refugiara en la ley. Iniciamos bloque musical. Venir desde el atajo y a pie, si un milagro pronto fue el favor que recibí, mediante vos conseguí salvar de la enfermedad. Por eso vengo a tu altar, Virgencita de Itatí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor. Con el alma y los pies sangrantes a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí. Promesero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como al río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí.
Desde que me conocí, tengo a la Virgen por madre. Y ante Dios mi eterno Padre, ella intercede por mí. Por eso le traigo aquí, con mi ruego más ferviente, todo el amor de Corrientes y la fe del Taragüí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí, promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Fin del bloque musical. Continuamos con la conferencia. Lo importante aquí es que el entonces cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en su libro Verdad, Valores y Poder, publicado en el año 1998 por la editorial Real en su versión castellana, comenta este hecho y dice así: Kelsen opina que Pilatos obra como perfecto demócrata. Como no sabe lo que es justo, confía el problema a la mayoría para que decida con su voto. De ese modo se convierte en figura emblemática de la democracia relativista y escéptica, la cual no se apoya ni en los valores ni en la verdad, sino en los procedimientos. Que en el caso de Jesús fuera condenado un hombre justo e inocente no parece inquietarle a Kelsen. No hay más verdad que la de la mayoría. Carece de sentido, puede seguir preguntando por alguna otra distinta de ella. En cierto momento Kelsen llegó a decir que habría que imponer esta certeza relativista con sangre y lágrimas si fuera preciso. Karolowski dijo algo parecido sin haber leído a Kelsen. Kelsen sostiene, continúa el cardenal Ratzinger, que la relación entre religión y democracia es necesariamente negativa, y es cierto. El cristianismo, que enseña verdades y valores absolutos, se hallaría de modo muy especial en oposición frontal al necesario escepticismo de la democracia relativista. Y en otra obra del entonces cardenal Ratzinger, titulada Mirar a Cristo, criticando a Richard Rorty, dice el hoy Papa Benedicto XVI: si la mayoría siempre tiene razón, como ocurre en el caso de Poncio Pilatos, el derecho tendrá que ser pisoteado. Entonces lo único que cuenta es el poder del más fuerte, que la mayoría sabe disponer a su favor. En última instancia, se rechaza la verdad porque ella reclama el reconocimiento, la alabanza y el agradecimiento a Dios. Ya no se adora a Dios a quien le pertenece la adoración. Se adoran las imágenes, la apariencia, la opinión que se impone por mayoría y que adquiere dominio sobre el hombre. Juzgamos muy importantes estas citas. Kelsen elogiando a Poncio Pilatos como modelo de demócrata. El cardenal Ratzinger condenando a Kelsen y a Poncio Pilatos. Kelsen marcando la diferencia insalvable entre la democracia y la religión. El cardenal Ratzinger asintiendo. Se me dirá que lamentablemente el cardenal Ratzinger no siempre ha mantenido esta posición, creyendo en ocasiones que hay democracias no relativistas y no escépticas. Pero lo cierto es que en este tema concreto, esto es el del análisis de la culpabilidad de Kelsen en la muerte de Jesucristo, el cardenal Ratzinger ha hablado con una claridad admirable. El doctor Montejano nos ha pasado generosamente un trabajo que lamentablemente está inédito todavía y que se llama Aspectos jurídicos del juicio a Cristo, el papel y la responsabilidad de los romanos. Es mucho lo que he aprendido leyendo este prieto pero sustancial trabajo, y quiero demorarme en algunos aspectos que toca nuestro querido Bocha. Pilato no lo escucha a Jesús, nada de eso le interesa, y menos la verdad. Era un sofista,
Pertenecía a una generación romana estéril, enervada por el cesarismo y en circunstancias dolorosas pretende entretenerse con un reo de muerte en juego de palabras. Según Pilón, fue un hombre de extremo avaro que en extorsiones y crueldades dejó atrás a los otros mandatarios. Su gobierno fue una escena continua de venalidad, rapiñas, tiranías y crímenes. Está hablando de Poncio Pilato, Montejano. Era un especialista en impuestos, pero además los cobraba de una manera inhumana. Por eso aquí Pilato, agrega Bocha, comienza a transitar con grandes pasos el camino del entuerto. Convoca al plebiscito al que alude Kelsen, Jesús o Barrabás, lo cual no correspondía, pues no era justo hacer optar a la multitud entre un inocente y un culpable. No es el caso y Pilato recurre al plebiscito por imprudencia, injusticia y cobardía. Es una deserción de la autoridad, costumbre habitual en nuestros días. Y llegado a este punto, termina Bocha citando ese magnífico libro de Claudel, Autodefensa de Judas y de Pilatos, que también les recomiendo, y el fragmento elegido viene a cuento para coronar este retrato de Poncio Pilato. Dice Pilato justificándose en boca de Claudel: el acusado puede no ser culpable personalmente y al mismo tiempo puede ser socialmente culpable. No hay inocentes contra el orden público. Aunque un dios hubiese sido llevado a mi pretorio, yo no lo habría juzgado de otra manera. Cuando oí la voz del pueblo al término de este procedimiento formular la proposición de que aquel que absolviera al acusado sería enemigo del César, comprendí que había que considerarlo como condenado por un jurado espontáneo y que a mí no me quedaba más que ratificar la sentencia. ¿Quién podía ser mejor juez de las necesidades de su propia conservación que el mismo cuerpo social? ¿Cómo no habría de preferir yo a un individuo aislado el bien del imperio? Es así como procede la justicia, que no quiere comprometerse. El buen ladrón se salvó, pero no hay salvación para un mal juez. Termina diciendo Montejano, y me ha parecido el aspecto más emocionante de este trabajo: ¿qué hubiera sucedido si Pilato hubiera escuchado la verdad de boca de quien es el camino, la verdad y la vida? La historia, querido Bocha, es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. Nos hubiera gustado que Pilato se convirtiera al cristianismo, pero le pasó lo que usted mismo dice. Pilato se hubiera enterado del programa de Jesús, las bienaventuranzas. Pilato no conoció las bienaventuranzas. A Pilatos también se le puede aplicar las palabras de Saint-Exupéry: la justicia consiste en honrar al depositario a causa del depósito, en el mismo grado que me honro a mí mismo, porque refleja la misma luz, por muy poco visible que sea en él. Pero esa cloaca que se vuelca en el mar me entristece con su podredumbre, porque Dios está manchado allí. Es exactamente esto lo que sucedió. Pilatos no fue capaz de honrar al depositario a causa del depósito. Es más, se confundían en Cristo el depositario y el depósito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No supo ver esa luz, poco visible, porque estaba con las manos atadas y el rostro flagelado. Y entonces prefirió esa cloaca que se vuelca en el mar, que es la mayoría democrática, la opinión pública, la mitad más uno. Dios está manchado allí. La democracia mancha hasta el mismísimo Dios. Pilatos entonces fue causa instrumental de la muerte de Cristo. Tampoco fue bueno, Monseñor Alonso, ni un bueno que no llegó a ser justo, ni ninguna de las baladronadas proferidas en nuestros días. Fue un demócrata. De él, ha dicho Papini, le fue concedido en aquel día único de su vida contemplar la verdad.
La verdad que podría resucitarlo y hacer de él un hombre nuevo. No supo contemplar esa verdad porque estaba con pobres paños. Su nombre, por eso, será conocido, aunque infame y maldito, por los siglos de los siglos. Giovanni Papini, Historia de Cristo. Llegamos así a la última cuestión. Deseo finalmente enunciar, solo enunciar, una serie de problemas que no pueden ser tratados ahora y que posiblemente tampoco puedan ser tratados por mí, sino por especialistas en la materia. Pero en conciencia creo que no puedo abandonar esta clase sin hacer una serie de enunciados. Primer enunciado: si la herética teoría del padre Alonso pudo ser vertida impunemente como tantísimas otras, sin que se lo instara a ninguna retractación pública, ello se debe a la penosa crisis que desde hace tiempo azota a la Iglesia. Crisis que es ante todo descuido intencional de su ortodoxia. Esa crisis se manifiesta hoy dramáticamente en una evidente judaización del catolicismo. Esto fue anticipado por el padre Julio Membiel al terminar la década del 60 en su obra Cumbre de la Cámara del Progresismo. Hacia la misma época, lo digo en homenaje a la verdad y espero que se entienda, esto también fue dicho por Carlos Di Sandro, refutando a Monseñor Podestá, en un trabajo que después, junto con otros, saldría publicado bajo el título de la herejía judeocatólica. No necesito aclarar que no comparto la posición sedevacantista del doctor Di Sandro, pero sí necesito aclarar, nobleza obliga, que el retrato de la herejía judeocatólica queda hecho de una manera solvente y sustentable. Y esta herejía tiene una aplicación práctica. No debe ser dicho nada en contra de los judíos, aún a riesgo de adulterar, como se adultera en nuestros días, la economía de la salvación. Segundo enunciado: hace 45 años que se promulgó Nostra Aetate. Hoy se sabe, por estudios serios como los de Pierre Virion, Maurice Pinet, Ploncard d'Assac, que existieron presiones concretas del judaísmo y de la masonería para que se modificara y se omitiera la doctrina tradicional al respecto. Se dice en Nostra Aetate: no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios y malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Es un error. Precisamente esto es lo que se deduce de la Sagrada Escritura. Por poner un solo ejemplo entre múltiples, la parábola de los viñadores homicidas, que está en el capítulo 21 de San Mateo, incluyendo los antecedentes veterotestamentarios que explican esta parábola y que están en el profeta Isaías, e incluyendo las interpretaciones claras sobre el deicidio que sobre esta parábola han hecho los padres de la Iglesia: Cipriano, Cirilo, Clemente, Hilario, el venerable Beda, Ireneo, el Crisólogo y tantos otros. Contrariando advertencias prudenciales de la tradición, Nostra Aetate pidió la amalgama entre católicos y judíos. 45 años después vemos los frutos. Los judíos no se han convertido y los católicos se han judaizado. Y hasta extremos tan aberrantes y tan próximos y tan cercanos que el pasado 9 de noviembre del año 2009, un rabino confesamente homosexual y partidario, confeso y público, de los matrimonios, entrecomillamos el término, homosexuales, un rabino de Atalaya llamado Alejandro Abruj, pudo ingresar con la anuencia del cardenal Bergoglio al convento de Santa Catalina y hablar en público a la feligresía
compartiendo esa cátedra de fuego y humo con el padre Rafael Brown. Es nada más que un ejemplo. En la homilía pronunciada durante la misa arquidiocesana de los niños en el Parque Roca el pasado 24 de octubre, entre burgas y marionetas, el cardenal Bergoglio dijo: nunca le saquen el cuero a nadie. Si ustedes le tienen que decir algo a alguien, se lo dicen en la cara. Se lo estamos diciendo en la cara, cardenal Bergoglio, pero ¿cuál es la parte que no entiende? Que no se puede cometer un sacrilegio, que no se debe homenajear una mentira histórica, que no es posible la unidad de los opuestos y la coyunda con los enemigos de la cruz, que no se debe permitir la concelebración de un ritual mendaz entre un modernista criptojudío y un hebreo promotor de la contranatura, que es inadmisible profanar un antiguo templo porteño para cultivar la obsecuencia con el poder judío. ¿Cuánto más cara a cara tenemos que seguir proclamando estas dolientes verdades para ser escuchados? Tercer enunciado. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, pero no en forma absoluta y para siempre, sino condicional y mientras cumpliese con las condiciones que Él le exigía para ser su pueblo. Lo leemos en el libro del Éxodo. Si guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos. Israel no cumplió estas condiciones exigidas por Dios para ser perpetuamente su pueblo, porque entre esas condiciones figuraba como absolutamente esencial el reconocimiento del Mesías como hijo de Dios. Al contrario, lo rechazó dándole muerte, por lo cual Dios rechazó al pueblo de Israel, que dejó de ser su pueblo. Leemos en Hebreos 8, 6, 9, porque ellos no permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. Mateo 21, 43. Un análisis más exhaustivo de esta dolorosa cuestión la encontraremos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulos 9 a 11. Ahora bien, el pueblo judío volverá a ser el pueblo de Dios, y lo deseamos, cuando reconozca a Cristo como verdadero Mesías. Y en esto consiste la grandeza del pueblo judío, dice el padre Membiel. Entre tanto, solo pertenecen en potencia o por ordenación, pero no en realidad ni en acto. Y por eso estamos obligados a evangelizar a los judíos y no a judaizar a los católicos. De los judíos solo pertenecen al pueblo de Dios aquellos que en cualquier tiempo han reconocido a Cristo como el Mesías. Edith Stein, los hermanos Lehmann, el inmenso Eugenio Soli, Simón Weil, nuestro Jacobo Figman. Nos arrodillamos gozosos ante estas conversiones, precisamente porque no somos nazis. No creemos que el mejor judío sea el judío muerto. El mejor judío es el judío converso y santificado y rindiendo el homenaje de rodillas a Cristo Rey. Precisamente porque no somos racistas, decía José Antonio, somos esencialmente enemigos de los judíos. En nombre de la raza pueden caber soluciones intermedias, en nombre de la fe solo cabe la máxima violencia. Jacobo Figman, convertido en personaje marechaliano para siempre, ya converso escribió estos versos preciosos. Paz, paz en el camino delante de mis ojos, reza la sangre de mi cuerpo en esperanza, eternidad en los caminos, espero en Cristo regocijado de muerte y alegre de muerte, paz, paz en tierra donde corren los soles amorosos del Monte Santo. Lo que pedimos para cada judío es la vocación de Natanael. Lo que pedimos para cada judío es lo que solíamos pedir en la oración del Viernes Santo, que los pérfidos judíos
quitado el velo de sus corazones, libres de su ceguera, superada su obcecación, abandonen las tinieblas y reconozcan la luz de la verdad que es Jesucristo. Porque la conversión de los judíos es la plenitud de la redención del género humano. Este gran misterio que León Blois explicó en la salvación por los judíos, principalmente en el capítulo 23, cuando expresa: los judíos han crucificado a Cristo y Cristo no bajará de la cruz hasta que los judíos no reconozcan a Cristo. Es aquí cuando conviene conocer el testimonio de los hermanos Lehmann. El espectáculo de la injusticia hoy, israelitas, más aún que el del triunfo, exige hoy que os planteéis a vosotros mismos esta cuestión: ¿quién es este contra el cual violó el Sanedrín toda justicia? ¿Quién es este que solo dulzura opuso a la violencia de sus jueces? ¿Quién es este que bebió el agua amarga del Cedrón como David y fue vendido como José? A 19 siglos de distancia, una vez apagado el tumulto y extinguidas las pasiones, cualquier leal israelita puede resolver fácilmente esa cuestión con la Biblia en la mano. En cuanto a nosotros, hermanos vuestros, según la carne, hace 20 años que sabemos quién es Él, y jamás volvemos sin profunda emoción nuestros ojos y nuestros corazones hacia esa página de nuestra Biblia inspirada que nos vais a permitir colocar hoy ante vuestros ojos. Meditadla hoy, israelitas. Os revelará quién era el condenado por el Sanedrín, al mismo tiempo que os hará conocer cuál debe ser aquí abajo el último acto del pueblo judío antes de entrar con sus tribus y sus familias en la tierra prometida de la Iglesia y más tarde en la tierra prometida de la eternidad. Porque las Escrituras os dicen su nombre, israelitas: era el Mesías, era el Señor, y nuestros padres, ay, no lo conocieron, pero sus hijos le reconocerán un día. Cada uno de ellos dirá: Señor mío y Dios mío, y al reconocerle, le pedirán contemplar las llagas de sus manos y de sus pies, y acercarán sus labios a esas llagas, y sobre esas llagas dejarán correr torrentes de lágrimas. Ese día sublime y emotivo del reconocimiento final, a nosotros que escribimos estas páginas, no nos será dado contemplarlo en la tierra. La habremos abandonado mucho tiempo antes, pero desde lo alto del cielo, donde Dios, así lo esperamos, nos hará la gracia de recibirnos, nos uniremos a nuestro pueblo convertido y arrepentido. En el cielo ya no hay lágrimas, y por eso pediremos prestadas para ofrecerlas a Dios las lágrimas de nuestros hermanos, casa de David, casa de Natán, casa de Leví, casa de Simí, cuando resplandezca el día de ese sollozo. Ese día, acordaos de 2 hijos de Israel, sacerdotes de Jesucristo ahora, que escribieron estas páginas, y a cambio de las horas que consagraron a este trabajo, verted como homenaje algunas de vuestras lágrimas, vertedlas en su nombre a los pies de aquel a quien condenó injustamente el Sanedrín. Cuarto enunciado: debemos rezar por el Santo Padre, para que en este tema crucial Dios lo asista con particular lucidez y coraje. Lo decimos con inmenso dolor filial, lo decimos con dolor y amor de súbditos, pero no podemos callar que sobre la cuestión judía el Santo Padre está permitiendo que se diga lo que no debe ser dicho y está silenciando lo que deberíamos gritar desde los tejados. Estará muy bien que se condene la pedofilia, pero también hay que condenar la judeofilia y no practicarla puertas adentro como se practica. No debe escandalizarnos esto que estoy diciendo en este momento, porque en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas ya aparece Pedro obrando mal por temor a los judíos, y ante tamaña debilidad que afecta al timonel mismo de la barca,
Nosotros lo hemos imaginado a Cristo cayendo por cuarta vez. La tarde huele a sangre y a gemido. Arriba espera el monte abovedado, más hondo que la huella del arado, más seco que el ahogo de un latido. Ya estaba terminado el recorrido, pronto estaría todo consumado, pero advertiste el rostro de un pecado venidero y final como un crujido. La nave quiebra un mástil, se te aparta, navega hacia alta mar, le gritas mudo, y caíste la vez número cuarta. Mañana sonarán repiqueteos, pero hoy, tu viernes desolado y rudo, aquí estamos, Señor, tus sireneos. Pocos días atrás, uno de los invitados a concurrir a estas conferencias mandó un mail diciendo que no lo haría. Según él, el solo planteo me parece escandaloso, y leo entrecomilladamente el mail. El afán de intelectualizarlo todo es una manera de eludir la realidad. Aquí lo único escandaloso es que este anciano obtuso, este personaje que se autoencumbra como católico tradicional, se comporte como un marrano, omitiendo sistemáticamente en sus monsergas digitales toda acusación a la judeo-masonería como principal responsable de los males que aquejan a la patria. Jamás le hemos leído una palabra denunciando la sinagoga de Satanás, protestando los atropellos del sionismo, ni condenando a los hijos del padre de la mentira. Esto es lo escandaloso, su ausencia en todas las peleas contra el poder judío. No somos nosotros los que nos estamos evadiendo de la realidad, porque la realidad es que existe un clero ignorante, una de las llagas de Cristo, de las que habla Rosmini, las llagas de la Iglesia. La realidad es que existe un clero ignorante que dice las cosas que dice Monseñor Alonso impunemente. La realidad es que existe un cardenal primado que entrega a la Naibrit la Catedral de Buenos Aires y los templos para que sean profanados. La realidad es que existe un episcopado pusilánime incapaz de llamar a los deicidas por su nombre. Iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Iglesia de Pérgamo que mezcló la doctrina. Iglesia de la Odisea tibia, incapaz del sí, no. La realidad es que la patria tiranizada lo está, porque quienes son sus tiranos son socios, son cómplices, son siervos de la judeo-masonería. El escándalo es no atreverse a decirlo y censurar a quienes lo queremos decir. El escándalo es llevar a los tribunales a quienes dicen la verdad, como se ha hecho recientemente con Monseñor Williamson, colocando una multa de $13.000, con lo cual los judíos están diciendo que por $13.000 se puede decir que son deicidas. Esto refleja una vez más que la imagen perfecta del judío es Judas Iscariote, que vendió a su maestro por plata. Si mañana un tribunal decidiera que un blasfemo de Cristo puede quedar absuelto pagando $13.000, nosotros deberíamos ser los primeros en escandalizarnos. Y esto ha sido considerado un juicio justo, un nuevo Poncio Pilatismo, un nuevo tributo al ius positivismo. A nosotros, queden claros, no nos mueve decir estas cosas la defensa del Tercer Reich. No estamos reunidos aquí, como dijo Página 12, porque hoy es aniversario del nacimiento de Hitler. Estamos reunidos aquí para defender el honor de Cristo Rey y para defender la verdad. Y tampoco creo, a esta altura de mi vida, que necesite decir públicamente el repudio y la náusea que siento por la falsificación histórica que han cometido y siguen cometiendo los aliados. Para ellos y sus acólitos también, mi absoluto desprecio. Lo que nos repugna es la vigente mentira, y la mentira instalada en el lugar en donde debería estar entronizada la verdad. Lo que nos mueve, en definitiva, es el amor a la cruz. Una vieja leyenda, la leyenda del judío errante, cuenta que entre los judíos que estaban agazapados en la multitud, en el Vía Crucis, había uno poseído de particular furia y saña. Cuando Cristo se cae, él lo empuja, le da un empellón y le dice: camina, camina. Y Cristo lo mira fijamente, amorosamente, y le dice: y tú caminarás
hasta que yo regrese. Todo el oro judío no podrá contra el brío y la entereza sana de esta tierra que aún tiene desplantes de aldeana que a la hora de parida se va a lavar al río. Es inútil, judío. De cruces de maderas puede barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz es el cruce de dos puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es de idea y geometría, de anhelo y poesía, y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. Basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz. Donde exista un suspiro y un abrazo, existirá la cruz. Aquí, y por nosotros y por la gracia de Dios, existe el suspiro y el abrazo, y por eso existe la cruz, y si existe la cruz, existe Cristo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, que viva siempre, siempre Cristo Rey. Luego de hacer las tareas se durmió, pensando en sus amigas y al colegio ir. En sus sueños vio un volcán en erupción y una luz desde lo alto vio venir. Llegó un ángel a la oscura habitación, anunciando que tenía que partir. Aún no se había abierto esa flor cuando alguien la arrancó porque sí. Paula no despertará, Paula no despertará. En su sueño vivirá por siempre, en su sueño vivirá. Esos cuentos de marinos y ultramar que le daban vuelo a tu imaginación fueron a pasear a un férico lugar donde la verdad estalla en su esplendor. Pasa el tiempo, pero no pasa el dolor. Nada hay que pueda sacarlo de raíz. Nada borrará el recuerdo del amor. Tu sonrisa se fue con la del país. Paula no despertará, Paula no despertará. En su sueño vivirá